¿Han pensado eso? ¿Qué hay para un futuro? ¿Qué es lo que se viene? Ya vamos a dejar de utilizar el teléfono, la computadora, porque ya la computadora ya no mucho, ya es el celular. Más el celular. Claro. ¿Y el celular ahora qué viene? Y ahora esa transición que vamos a tener, ¿va a ser un impacto negativo o positivo para el periodista que ha estudiado durante mucho tiempo, que se ha especializado? ¿Qué viene, qué acontece ahora? Y sumado a eso, tenemos que ya la gente se informa a través del teléfono. Antes era página web, ahora es el mismo Instagram, el mismo Facebook, en las Twitter. Redes sociales son más rápidas. Claro. Pero eso no ha afectado, o sí, pero no ha afectado hasta el punto de eliminar a los primeros medios, pues al periódico, a la radio y a la televisión. Pero sí hay medios que han cerrado. O sea, hay claro, medios aquí que tenemos, pero como ente, no quisieron evolucionar. Pero más bien, como más ente, bien el periódico sigue lo saliendo. que golpeó más bien fue la pandemia, ¿no? Eso sí hay que tomar en cuenta que Claro, la pandemia eso fue un fue un golpe plus. muy bajo para todas las empresas. Gran cantidad de empresas grandes han cerrado, ¿no? Entonces, pero por la pandemia. Claro, a eso también se le va raspando la evolución esta de la tecnología, ¿no? Pero creo que no. Así como puede que surja un nuevo medio, ¿se eliminen estos medios tradicionales? No. Creo que van a seguir. No, en algún momento se dijo que cuando salía la radio, los periódicos no iban a servir. Después dijeron, no, dice, cuando sale la televisión, dice, las radios, ¿para qué? Los periódicos, ¿para qué? Si tenemos la televisión, vamos a ver todo. Claro. Y mire, seguimos trabajando con los 3 medios tradicionales que se mantienen. Ahí es la ley del que sobrevive, el más fuerte. Porque, Exacto. por ejemplo, han existido periódicos en que ya no están, ya dejaron de existir. Diario El dejaron Comercio de circular. Quito, por ejemplo, uno de los papás del periódico, claro. El Comercio de Quito, Pero cerró la ese impresión evolucionó impresa. en cambio a Tecnológico. televisión. Claro, ellos televisión. tienen en Salió televisión. un canal de televisión. Canal de televisión y ellos Los tienen mismos medios periodistas, digitales también. O sea, ellos dejaron Es el que impreso, también las pero redes están evolucionaron. monetizando muy bien. Claro. O sea, hay que hablar con sinceridad. En redes uno monetiza muy Claro, bien. y usted lo sabe como productor. Si ve que un medio va a monetizar, obviamente le sigue los parámetros y puede monetizar a través de Hay personas que viven solo de redes sociales. Exacto. O sea, Claro. Y de cierta Hay forma, mayores ingresos. La televisión es un reflejo de lo que se ve en redes sociales. Y tienen Así el es. impedimento de que no son tan inmediatos porque hay una programación y tal. Efectivamente. Pero cada cosa se va reflejando un poquito más en el tema de redes. Hicimos una encuesta a inicios de este año aquí en Machala y consultamos con chicos de 16 a 28 y gente de 38 hasta 65, 70 años. Y las personas adultas se mantienen en que ellos van a seguir leyendo el periódico, van a seguir escuchando el noticiero y van a seguir viendo televisión. Y obviamente los de digitales dicen, no, esto es para muchachos. O sea, es el término de las personas adultos, lo estoy tomando. Existe ¿no? otro punto también que como hay gran variedad de medios digitales, ¿qué es lo que dicen todos? No es que lo escuché en la radio, lo vi en la televisión, lo leí en el periódico, entonces es verdad. Pero si usted lo vio en Facebook, ¿qué hace? Ya Va a un comienza a lado, dudar. va a otro lado, dice, no, capaz que se equivocó, no, este de aquí a veces sube memes, no le voy a creer, y entonces existe eso. Pero si usted ve a una persona representativa en un canal de televisión que le diga, no, es que mañana el gobierno va a cambiar, le va a creer. Pero si sale eso en redes sociales, usted va a demorar en Le creer. queda un poco la duda. Le queda la duda. Yo considero bastante que es el hecho de que existe aún gente de siglo anterior. Sí. Porque, por ejemplo, yo voy a crecer, ya voy a tener mi edad, ya vamos a estar más adultos, y yo voy a seguir fiado en el hecho de que hay medios de comunicación digitales que dan noticias veraces. Ah, sí, por Sí, supuesto. hay- Por entonces, que son supuesto. muy buenos. Entonces yo, Por supuesto. yo Y uno no los leo va periódico. Hay identificando medios igual. serios, ¿no? Por ejemplo, yo Ya no leo periódico, yo no veo televisión, yo no consumo radio, solo son medios digitales siempre. Y yo me he criado con eso. Bueno, me crié viendo televisión, pero dejé hace mucho tiempo Hace de ver tiempo, televisión, ajá. muchísimo tiempo. Entonces yo, medios digitales y trato de verlo veraz, y si es que me causa duda, lo sigo investigando ahí. ¿Pero qué Es- medios digitales? Bueno, algunos, pues hay algunos, pero no o sea, puedo porque- estar mencionando. No, Por pero decir, no hay como los- mencionar, por ejemplo, pero sí se puede decir que de los medios, o sea, no Uno todo ve- es, uno no ve to- dónde está la claro, información. no todo es malo, ni tampoco todo es bueno. Todo tiene su No, pero partecita. yo ¿no? pregunto, Pero sí. yo pregunto por qué, porque si decimos, a ver, yo creo en tal medio, a veces en ese medio trabaja el periodista que está en tal Claro. periódico, canal o radio que tiene su identidad, que tiene Y su credibilidad. trayectoria y credibilidad. Considero que al momento de dar esa transición ya de generación fuerte, de que ya nosotros seamos ahora los abuelos, ya no creo que, no sé, va a ser fuerte el impacto, es lo que yo considero. Y aún más a los futuros profesionales en esta rama, porque en Facultad de Ciencias Sociales hay un montón de estudiantes de comunicación,
Pero ahora, ¿qué se espera para ellos?